Hola, buenos días. Vamos disponiéndonos, vamos disponiéndonos a recibir lo que el Señor tiene para hoy con cada uno de nosotros. Y les invito aquí al frente, aquí hay muchas sillitas vacías y otra cosa, aquí es más fresquito que allá. Acá está más fresquito, así es de que los invito a que vengan para acá adelante. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios, porque Señor, grandes son tus maravillas, grande es tu poder, grande es tu misericordia. Y ponemos delante de ti, Señor, esta mañana, ponemos delante de ti, Señor, esta prédica, Señor, esta enseñanza, y que seas tú hablándonos, Padre Santo. Y que sea tu presencia aquí en esta iglesia, Dios, porque tú eres el principal, tú eres el importante aquí, Dios. Y que seas tú, Señor, usándome, y que seas tú hablando, Dios, a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de hoy es Cuando el río suena, ¿cierto? Cuando el río suena, por ahí la hermana Argenis dice el río, ¿cómo piedra lleva? Y se trata de eso porque vemos en la palabra del Señor, vemos infinidades de advertencias, ¿no? Y nos hace referencia a ello. Y una de las cosas que más viendo este estudio, era los significados de los nombres en la Biblia. Yo no sé si usted sabe qué significa Jonás. Jonás significa paloma. Y ahora usted, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el río suena? Tranquilo. Moisés, ¿sabe qué significa? Sacado de las aguas. Pablo, ¿qué significa Pablo? Pequeño, ¿cierto? Pequeño valiente. Pablo antes se llamaba Saulo. ¿Saben qué significaba Saulo? Significa grande. Pedro significa piedra o roca. Gabriel, ¿sabe qué significa Gabriel o no? Gabriel, ¿sabe qué significa su nombre? Enviado o hombre de Dios, ¿sí? Y hay nombres bíblicos los cuales nosotros podemos identificar a alguien. Por ejemplo, yo le decía a Catalina sacando este estudio, mami, yo te podría identificar como Zafira. Y Zafira significa hermosa. Y para mí es eso, Catalina es hermosa. Paola, yo le pondría Noemí. ¿Sabe qué significa Noemí? Mi delicia. Hernando, ¿sabe cómo le podría yo poner a Hernando? Esaú, significa velludo. Y, y yo me podría identificar con Epafrodito. ¿Ustedes saben qué significa Epafrodito? Hermoso. Pero no se ríe, me están haciendo bullying, ojo. Sí, también encontramos en la Biblia nombres que resaltan los atributos de Dios. Por ejemplo, su fuerza, Ezequías, significa Jehová es fuerza. Salvación, Eliseo, que significa Dios es salvación. Majestad, Eliud, significa Dios es majestad. Y roca, Elisur. Pero hay un nombre la cual, cuando yo estaba haciendo este estudio, me dio mucha curiosidad con lo que significa. Y hoy vamos a estar viendo el libro de Joel. Y Joel significa Jehová es Dios. Interesante. ¿Saben por qué? Porque Petuel, su papá, le puso este nombre y lo dejó grabado en su corazón, que Jehová es Dios y no es un Dios. Y parece redundante muchas veces decir que Jehová es Dios, pero ¿saben una cosa? Es que el Dios mío, al que yo sigo, es diferente, muy diferente al que siguen los testigos de Jehová, por ejemplo. Así es de que un reto importante que nosotros tenemos es que nunca demos por sentado que la gente sabe que Jesús es Dios. Porque también Joel significa
el Señor es Dios. Así es de que, así como Petuel dejó plasmado el nombre de Dios en su Hijo, yo creo que el reto para nosotros también, ¿saben cuál es? Es que nosotros dejemos ese mismo nombre plasmado en los corazones de cada uno de nuestros hijos. Que ellos salgan a la calle, que ellos vivan sabiendo que Jehová, que el Señor es Dios. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Precisamente hoy pasaba la señora que vende el periódico y estaba diciendo en el periódico que habían matado a muchas personas, o no sé cuántas, este fin de semana, y habían matado a una en el parque. Y estamos viviendo tiempos muy violentos, donde, digamos así, la palabra de Dios se está cumpliendo punto por punto. Y Joel, un profeta, ¿sí?, es llamado profeta menor, uno de los primeros profetas menores, no por su importancia, sino porque por el tamaño del libro dejó plasmado algo en lo cual el pueblo de Dios había caído. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver eso. Interesante este libro, ¿saben por qué? Porque este libro fue nombrado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue nombrado por Jeremías, e Isaías fue nombrado. Y en el Nuevo Testamento lo podemos ver muy bien en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo fue nombrado en Hechos de los Apóstoles? Por Pedro el día del Pentecostés. Vamos a ir un momentico a Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18. Si alguien necesita una Biblia, aquí nosotros tenemos Biblia para... Hechos 2. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué había dicho el profeta Joel? ¿Sí? Que dice acá, más esto dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y ¿qué más? Y manifiesto. Pedro, en una de sus primeras intervenciones, muestra cómo Joel había sido inspirado por Dios y le había mostrado lo que iba a acontecer un día en la historia que fue decisivo para la humanidad. Ese día fue decisivo tanto para ti como para mí, y es cuando se cumplió la promesa, la cual el Señor dijo: ¿saben qué? Es conveniente que yo me vaya. Es conveniente, les conviene que yo me vaya. ¿Y saben por qué? Porque el Consolador, el Paracleto, va a tener una función muy importante dentro de sus vidas, que es que convencernos de pecado y de juicio.
Entonces, si empezamos a ver lo importante del libro de Joel y cómo se cumplió ese día, pues vamos a imaginarnos el contexto de lo que más adelante sigue, porque Pablo también nombró o citó las palabras de Joel que están en capítulo 2, versículo 28 y en Romanos 10:13. Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Imagínense en qué profecía tan hermosa para nosotros hoy. Antes estábamos fuera del plan de Dios. Y hoy, gracias al Señor, hoy estamos incrustados, el Señor nos ha injertado en su pueblo. Y se cumplió en Romanos capítulo 10, y ahí lo podemos ver. Lo importante de esta profecía es que se cumplió y se está cumpliendo. Otra gran profecía, fuera de que Pablo y Pedro citaron el libro de Joel, también el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 describe lo que ya Joel había dicho. Y con esto quiero decir es de que Jesús estaba respaldando cada una de las palabras que Joel, que Dios mismo a través de Joel había manifestado. Y en Apocalipsis también, el capítulo 8, y en Apocalipsis capítulo 9 también vemos lo que van a acontecer con respecto a la tribulación. Y eso ya estaba dicho por el profeta Joel. Pero en este estudio no vamos a aprender mucho de Joel. ¿Y saben por qué? Porque este libro se trata de la venida del Señor. Este libro se llama del llamamiento de primero Israel y a todas y todos los hombres en todas partes del mundo a tres cosas. La primera, y quiero que vamos teniendo esto en contexto, a arrepentirnos. Lo segundo, a alejarnos del pecado. Y lo tercero, prepararnos para conocer cara a cara a Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Sí están entendiendo? Ese es el propósito del libro de Joel. Son estas tres cosas. Es el arrepentimiento, apartarnos del pecado y conocer a Dios antes de que sea demasiado tarde. Si pudiéramos dividir el libro de Joel, lo dividiríamos en dos partes. El primero, el juicio de Dios, y el segundo, la gracia. Y el versículo central, los dos versículos centrales o los dos versículos claves del libro de Joel es Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Y vamos ahí, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y se duele del castigo. Qué versículos tan especiales, de verdad que son unos versículos para mi vida, llegaron a mi vida como un bálsamo, por todo lo que se está viviendo y porque a veces somos atacados de una forma increíble y atacan nuestra fe y a veces parece que no tuviéramos esperanza. Pero ¿saben qué? Hoy día, Joel capítulo 12, en ese entonces Joel da una conclusión y eso está en el versículo 12, mire lo que dice, por eso pues. Y yo quiero que usted entre en contexto por qué Joel dio esta conclusión. ¿Y cuál era la conclusión? Es que nos deberíamos de convertirnos primero con todo el corazón y de una manera particular, con ayuno, lloro y lamento. Y si conocemos nosotros lo que Dios ha dicho, ¿sabe qué debemos de hacer? Hacerlo.
No nos queda otra alternativa. No nos queda otra alternativa. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El contexto, imagínense en esta escena. En el capítulo 1, Joel muestra cómo las plagas, una plaga de langostas, ha venido sobre el pueblo de Israel. En el capítulo 1 nos muestra esa plaga, cómo acabó con absolutamente todo lo verde de Judá. Y concluye que esto fue por juicio de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, es de que Dios nunca va a castigar a nadie que no se lo merezca. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo. Pero ¿por qué había sido asolada la tierra en la cual estaban viviendo los judíos? Y quiero que vaya usted al capítulo 1, versículo 1, 12. Y ahí vamos a entender un poco por qué el pueblo fue asolado con estas plagas. Y quiero que usted hoy se vaya de aquí teniendo en cuenta algo, es que Dios no quiere que padezcamos muchas cosas. Nosotros somos necios y por nuestra causa, por nuestra rebelión, muchas veces vivimos lo que vivimos. Ellos no estaban viviendo eso gratis y ahorita lo vamos a entender. Joel capítulo 1, versículo 12, mire lo que le dice: la vid está seca y pereció la higuera. Y esta era una de las razones por la cual había sido asolada. La otra razón es ahí mismo en Joel capítulo 1, versículo 16, y dice ahí: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? Y mire lo que sigue, subraya ahí: la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. ¿Saben que habían sido arrebatados dos cosas? El alimento y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. ¿Saben por qué había sido azotada? Por estas dos razones. La primera, porque el pueblo no estaba dando fruto. Si usted lo ve, dice ahí: la vid está seca y pereció la higuera. Y yo quiero que piense usted esta mañana, es qué frutos está dando, o si está dando frutos, porque así como vino sobre el pueblo de Israel, vino él, este juicio por no dar frutos, yo creo que es muy relevante hoy pensar nosotros también en lo mismo. No fue gratis, y saben, una de las cosas en las cuales, por las cuales usted está en Cristo Jesús, es para que dé fruto, y no de cualquier fruto, sino que dé un fruto bueno. Y lo segundo, que es lo que más me impactó a mí, es porque no disfrutaban ya ir al templo a adorar a Dios. Les había sido quitado, no estaban dando fruto. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le quitó la alegría y el placer de estar en la casa de nuestro Dios. Cuando hablamos de la alegría y el placer, lo que estaba hablando es de la adoración a Dios. Y yo quiero que tenga usted en cuenta esto. Cuán importante es para usted venir a la casa del Señor. Cuán importante es para usted adorar a Dios. Y yo quiero que tengamos en cuenta esto, que el pueblo estaba sufriendo por estas dos situaciones. Y Dios demanda, primero, que lo adoremos a Él. No es un si queremos o si de pronto me conviene o es cuando yo quiera, no, Dios demanda de nosotros adoración. Pero ¿qué es la adoración? ¿Saben qué es? No es adoración simplemente cantar alabanzas, sino que la adoración la podemos definir como una actitud que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Cuál es su actitud de adoración antes de venir a la iglesia? A veces nosotros queremos que nuestros hijos adoren al Señor, pero ¿saben qué? ¿Qué actitud le estás enseñando? ¿Cómo te preparas antes para venir a la iglesia? ¿Y sabes qué? Con tu ejemplo puedes estar impactando la vida de tu hijo,
o de la vida de aquella persona que está al lado tuyo para que adore o no adore a Dios. ¿Y saben qué? Hoy día es necesario tener una actitud delante de Dios propia para Él. La adoración también es una intimidad. ¿Usted sí sabía eso? Y es entrar en intimidad con Dios. Adoración lo podemos experimentar con la oración. ¿Cuánto tiempo pasas tú con Dios? Y Dios demanda ese tipo de adoración. La adoración también es una experiencia personal. Es una experiencia personal. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu experiencia con Dios? Y acordémonos del contexto. ¿Por qué estaba siendo asolado? ¿Saben por qué? Porque habían dejado la experiencia con Dios a un lado. Y eso es lo que hoy Dios nos está llamando. Y la adoración es una demostración de amor a Dios. Y con esto yo quiero decirles a ustedes algo. Es que en Génesis 22:5 encontré un pasaje que me impactó mi corazón. Y este pasaje dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabe qué iba a hacer Abraham? Iba a sacrificar a su hijo. ¿Cómo nosotros podemos demostrarle a Dios que lo adoramos, que lo necesitamos? ¿Saben cómo? Muriendo a lo que yo quiero. Abraham dijo: yo voy a ir a adorar a Dios. ¿Y qué iba a hacer? Entregar lo que él más quería, que era su hijo. Y esta tierra había sido asolada por estas dos situaciones. Primero, porque no estaba dando fruto. Y segundo, porque no estaban adorando como Dios quería. Y una de las cosas uno de los pasajes en los cuales me siento identificado es Gálatas 2:9. Dios me lo regaló a mí. Pero uno que yo no quisiera vivir sería Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos ahí un momento. Romanos 1:21. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Y saben qué? Este pasaje, uno de los pasajes para mí más miedosos del mundo, de toda la Biblia, para mí es, Pablo le está hablando a los romanos, a gente que conocía de Dios, y le dice lo siguiente, dice: pues habiendo conocido a Dios. O sea, no le estaba dando este mensaje a esas personas que no conocen de Dios, sino a aquellas que conocían de Dios. Pero miren una de las características que tenían estas personas. Dice: no le glorificaron como a Dios. Y aquí yo quiero que entremos en lo que les quiero decir. ¿Saben qué? Dios quiere que le adoremos como a Él le gusta, no como a nosotros nos conviene o no como a nosotros nos parezca. Dios demanda una adoración, y esa adoración, ahorita lo vamos a ver en Joel, viene de adentro de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que dejar a un lado nuestra forma de adorar a Dios para ceñirnos a lo que Él dice que verdaderamente es adorar. Y dice ahí: no le glorificaron. Glorificar es adorar como a Dios, y mucho menos le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en Joel. Su necio corazón, estaban buscando lo suyo, estaban buscando su propio beneficio, y habían dejado a un lado las cosas de Dios. No estaban dando fruto y no estaban adorándolo como Él quería.
¿Y saben qué hizo? El Señor quitó su alimento y su adoración, su alegría en el templo, lo quitó por estas dos faltas que tenía el pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud con la cual estamos viniendo hoy a la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros adoramos al Señor, cantamos al Señor? Y yo creo que hoy es tiempo de nosotros recapacitar y examinarnos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy adorando al Señor? ¿Estoy dejando plasmado en mis hijos que Jesús, que el Señor es Dios? ¿Y saben cómo lo dejamos plasmado? A través de estas dos premisas que nos dice ahí. Como no habían querido dar fruto, y eso es de decisión de cada uno, pues como no habían querido dar adoración a Dios, Joel le da unas advertencias. Y vamos ahí otra vez a Joel capítulo 1, versículo 15. Y con esto quiero que entiendan algo, y es que cuando el río suena es porque lleva piedras. Y el Señor habla de la venida de Él por toda la Biblia. Y hoy es tiempo de recapacitar, de examinar cómo estoy viviendo yo. Y se trata de eso. Joel capítulo 1, versículo 15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y empieza el capítulo número 2, versículo 1, dice lo siguiente: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque ¿qué? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Cuál era la advertencia que estaba dando Joel al pueblo de parte de Dios? Primero, que no se olviden de una cosa, que el día de Jehová se acerca. Que el día de Jehová se acerca. Y miren, esta es una doctrina la cual nosotros debemos de tener arraigado en nuestros corazones. Es que los días son malos, no porque lo queramos, no, ¿sabes por qué? Porque el día de Jehová se acerca y el Señor lo nombró y dijo cómo iban a ser esos días, donde los hijos iban a estar en contra de los padres contra los hijos, donde iban a ser los días como Noé, como Sodoma y Gomorra. Y ¿saben qué? Hoy día podemos estar experimentando esos días. Y podemos ver a través de la Biblia que cada vez nos estamos acercando más a estos días. ¿Cómo está el fruto? ¿Cómo está tu adoración? ¿Y saben qué? Ay del día si no estamos nosotros preparados. Y ese ay que dice ahí en el versículo 15 del capítulo 1 es un ay de dolor. Y es el mismo ay que experimenta el Espíritu Santo, o nos dice el Espíritu Santo cuando dice: no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben por qué no lo debemos de entristecer? ¿O saben por qué Él se entristece más bien? Porque Él sabe lo que viene si no nos arrepentimos. Mucha gente dice: es que Él se entristece por el pecado. Sí, Él es santo, pero ¿saben qué? Hoy podemos darnos cuenta que Él se entristece porque Él quiere que nosotros no suframos. Y así como lo dice Joel en el capítulo 1, dice ay de dolor, así mismo lo dice ahorita Jehová de los ejércitos, y ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. La primera, que el día del Señor se acerca, ¿sí? Y que viene ese día, y lo debemos de tener ahí, siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Miremos lo que dice ahí en el 2:11, porque acuérdense que él en el versículo 12
decía por esto, dice Jehová, él sacó esa conclusión. Pero vamos a ver el contexto. El contexto es por qué ellos debían de arrepentirse o por qué ellos deberían de estar pendientes o estar preparados a la venida del Señor. Por esta sencilla razón, porque no habían dado fruto y no habían adorado. En el versículo 11 del capítulo 2 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Y saben qué? Una de las cosas que vamos a ver aquí es como el Padre y el Hijo trabajan conjuntamente. Si ustedes lo pueden ver ahí, dice primero Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Quién va a dar la orden? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? La hora no la sé yo, únicamente la sabe que mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo van a acontecer estas cosas? Le dijeron. Dijo, mi Padre. Y ahorita vamos a ver cuándo va a accionar Jesús. Miren la segunda parte. Porque muy grande es su campamento. Y ahorita dice, fuerte es el que ejecuta su orden. El Hijo, el Señor. ¿Se acuerda que en Apocalipsis dice que Él vendrá en un caballo y Él va a ejecutar la orden que dio del Padre? Porque grande es el día de Jehová. ¿Y cómo lo nombra? Muy ¿qué? Muy suavecito. ¿Cómo está ahí? Muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y termina con esa pregunta, ¿quién podrá soportarlo? Y por eso Joel empieza con una analogía o empieza con una imagen, es que si era difícil vivir con las langostas, con todas esas plagas, ahorita, ¿quién podrá soportar la mano del Dios vivo? Y una de las características que tenemos que tener en cuenta de ese día es que es muy terrible. ¿Y sabe qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 30? Dice lo siguiente, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y en el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Joel dice ese día es muy terrible. O sea, ¿quién puede soportarlo? Y el escritor de Hebreos lo nombra como, dice ahí, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ser librados de ese día en la cual Dios va a venir con juicio sobre todos aquellos que no dieron fruto y que no lo estaban adorando como Él quería, como a Dios? Ahí es donde entra el versículo clave de todo el libro de Joel, que es el capítulo 2, versículo 12. Sígale leyendo ahí. Termina, ¿quién podrá soportarlo? Y como conclusión dice lo siguiente. Pues por eso pues, mire la conclusión que da Joel, dice, ahora dice Jehová. Y miren una de las cosas tan tremendas, hoy día lo que más se debate en el mundo, en la televisión, en Discovery Channel, en History Channel, es si verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es lo que más se debate. Y estuve viendo unos datos interesantes con respecto a esto. Y es que esa palabra o esa frase, así dice Jehová, o así dice el Señor, o dijo el Señor, o dijo Jehová, aparece 450 veces por toda la Biblia. Así es que cuando usted abra la Biblia, está abriendo la palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene que hoy llevarse de este lugar. ¿Saben qué es? Que cuando usted abra la Biblia, sepa que Dios es el que está hablando. Usó a muchos hombres como Joel y toca trompeta y dice que toquemos trompeta como símbolo de que llamemos la atención, que llamémoslo a la congregación. ¿Saben por qué? Porque viene un día difícil, muy terrible y horrendo. Y no lo dice cualquiera,
lo dice el mismo Dios. Y una de las características de Dios es que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Si yo les preguntara a usted ahorita, ¿cuántos de aquí quisieran sufrir el día terrible o el día horrendo? ¿Cuántos dirían amén? Ninguno. Pero ¿saben qué? Por eso, por esa causa, Joel dice, por eso, ahora dice Jehová. Y aquí vamos a ver es que siempre el Señor nos va a demandar una cosa, pero también nos va a mostrar cuál es el camino que debemos de seguir. Por ejemplo, muchas religiones o muchas sectas dicen, sigue tu corazón, sigue tu camino, busca dentro de sí. Pero la palabra nos dice es que nosotros debemos de seguir lo que Dios dijo que siguiéramos. Y la palabra de Dios no es para considerarla. La palabra de Dios es para hacerla, creerla y obedecerla. Y eso es lo que tenemos que llevar siempre en nuestros corazones. Es que Dios lo ha dicho y así dice Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos de hacer es estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué lo debemos de hacer? Miren, por 7 aspectos. Primero, porque es totalmente confiable. ¿Usted sabe qué es lo único que no puede hacer Dios? Lo único que no puede hacer Dios es mentir. Es totalmente confiable. Así es de que cuando usted abra la palabra de Dios, sepa que es 100% seguro. Lo segundo, porque Dios no cambia. El hombre sí, dice, cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. ¿Saben por qué más? Porque es actual. Lo vimos en Joel, ¿no? Joel, Pentecostés, el Señor, Pablo y Apocalipsis. Es actual para el día de hoy. Lo tercero, o el cuarto, quinto, no sé. Porque existen muchas enseñanzas falsas. Y esta te equipará para servirle a Dios. Y digamos así, lo que Dios hoy nos da son los instrumentos útiles para poder servirle. Yo no sé si usted ahorita está pensando es, ¿cómo puedo adorar a Dios? ¿Cómo puedo dar fruto? Para que el día que llegue, o ese día que llegue, yo no vaya a estar ahí en ese juicio. Así como Joel se lo dijo a su pueblo, hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros, porque fue una profecía la cual hoy se está cumpliendo. Todavía no ha llegado el día, pero va a llegar ese día. Entonces, ¿qué hacemos? La palabra de Dios nos equipa para nosotros poder avanzar en Él. Y dice acá, decía alguien, leer y estudiar la Biblia te ayudará a ver más allá del atractivo anzuelo y del doloroso gancho de las tentaciones pecaminosas. Y la Biblia es un libro que no es solo para leerse, es un libro para estudiarse a fin de poder ser aplicado en tu vida. Ahorita, ¿qué debemos de hacer? Joel lo dice ahí. Mire lo que dice en el versículo 12. Por esto pues ahora dice Jehová, lo primero que debemos de hacer es que, Joel capítulo 2 versículo 12. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos. ¿Y saben qué significa la palabra conversión ahí? Es arrepentimiento. ¿Pero qué es arrepentimiento? Es el cambio de pensamiento o de mente. ¿Con respecto primero a qué? Al pecado. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa meta, cambio, y noia, mente. Pero cambio de mente con respecto a qué? Al pecado. Lo segundo, el arrepentimiento es el reconocimiento voluntario de la necesidad del perdón. Miren, no es tan solamente decir yo pequé y yo lo reconozco, sino también saber que necesito, he ofendido a alguien y ese alguien es Dios y necesito su perdón. Eso es arrepentimiento.
y es una nueva dirección que me lleva hacia Dios. Miren, arrepentimiento no es más que esto. Voy caminando hacia allá, este camino me va a llevar al infierno y lo que hago es cambiar de camino y antes le daba la espalda a Dios y ahorita voy en pos de Él. Y eso es el arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? Es sentirse triste. ¿Se acuerdan lo que pasó con Judas? En Mateo capítulo 21, en 27, versículo 3 y 5, dice que Judas se arrepintió. ¿Y qué hizo? Fue y devolvió las monedas. Los líderes religiosos le dicen, ¿sabe que nosotros no queremos nada contigo? Y él cogió, devolvió las monedas y fue y se ahorcó. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento da vida. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. El remordimiento trae muerte, como Judas. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Que uno se arrepintió y el otro solamente quedó en una emoción y le trajo muerte a su vida. ¿Por qué debemos y por qué es necesario arrepentirnos? Porque todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué debe arrepentirse hoy? Porque usted ha pecado. Es necesario que hoy venga un tiempo de arrepentimiento para nuestra vida. ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos siendo obedientes al Señor? ¿Estamos adorando a Dios como Él se lo merece? Es necesario que lo hagamos. ¿Por qué es necesario? Porque si creemos que por ser buenos podemos entrar al reino de los cielos, usted sabía que si peca nomás uno, un solo pecado, lo hace culpable de toda la ley y por eso lo necesitamos. Porque la falta de arrepentimiento acarrea la ira y el juicio de Dios. Porque si no reconocemos nuestra necesidad de arrepentimiento y perdón, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Dice eso Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y ya se las leo. Juan, primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Necesitamos el arrepentimiento. Yo digo, yo no necesito arrepentirme. ¿Saben qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tú eres un mentiroso a Dios. Lo único que nosotros podemos saber es que Él no es un mentiroso. Lo único que no puede hacer Él es mentir. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? Acuérdense que Joel les dijo, pues por esta hora, dice Jehová, dice convertidos. Y miren, es importante arrepentirnos por los frutos del arrepentimiento. Pero los resultados del arrepentimiento es primero el perdón inmediato de Dios. No sé si usted quiera hoy, sabiendo esto, que hemos dado pocos frutos, ningún fruto. No le hemos adorado a Él como Él quiere. No sé si usted quisiera hoy tener una restaurar la relación con Dios. Se hace a través del arrepentimiento. Dice Marcos capítulo 1, versículo 4 y Hechos capítulo 3, versículo 19. Resultados del arrepentimiento, dice, produce la salvación en el pecador que viene a Dios con un corazón y humillado. ¿Saben cómo
Si usted le llega hoy al Señor y le dice, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, yo quiero ser tu hijo, yo me arrepiento de lo que te hice, Dios. ¿Y saben qué dice el Señor? Dice que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Necesitamos ese resultado del arrepentimiento. Lo tercero es que dispone y prepara el corazón para recibir la promesa del Espíritu Santo. Usted no puede recibir el sello del Espíritu Santo si no está convencido de que ha pecado contra Dios. Mucha gente dice, ¿usted quiere recibir el Espíritu Santo? Sí. Empieza a hablar en lenguas o diga esta oración. Hasta que usted no se arrepienta y sepa que ha pecado contra Dios, hasta ese momento no va a poder disfrutar del sello de la llenura del Espíritu Santo. Después de haber entendido la importancia que implica arrepentirse de los pecados, nos podemos ver por qué Joel dijo lo que dijo. Y yo quiero que usted vea en el versículo 13 de Joel, capítulo 2. Ya Joel había dicho, pues por esto, porque habían dejado de adorar a Dios, no habían dado fruto, pues por esto ahora dice Jehová. Lo primero que dice es convertidos, y luego dice en el versículo 13, dice rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Saben qué? Dios quiere esto con su pueblo. Dios quiere que el arrepentimiento salga directamente de nuestro corazón. Se va a dar, mire, dice la palabra de Dios, dice que buscad primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Si usted se arrepiente verdaderamente, ¿sabe qué va a suceder? Va a haber un continuo cambio en su vida. Pero hoy día, ser religiosos es muy fácil. Nos podemos sentar ahí y empezar a sentirnos, bueno, y la religión lo que nos hace sentir es bien. Necesitamos sentirnos perdonados, entonces yo me vuelvo un religioso y yo hago las cosas para sentirme bien. Pero Dios quiere que el verdadero arrepentimiento no sea únicamente externo, sino que proceda de lo interno primero. ¿Por qué nos debemos de arrepentir? Ya lo vimos, pero otras razones vienen aquí que lo dice en el versículo 13. Dicen, primero, porque Dios es misericordioso. ¿Sí lo ven? Dice, convertíos a Dios, a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso. Yo no sé si usted quiera hoy experimentar la misericordia de Dios, pero ¿saben qué? Dios está con los brazos abiertos a que usted verdaderamente se arrepienta, de que usted hoy no únicamente tenga una actitud por fuera, sino que su actitud de arrepentimiento venga de lo profundo de su corazón y pueda hoy experimentar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, ¿sabe qué trae? Trae paz. La misericordia de Dios trae alegría, gozo. Hoy nuestras vidas deben ser transformadas, ¿saben por qué? Porque nos hemos arrepentido y porque hoy disfrutamos de la misericordia de Dios. Porque hoy disfrutamos de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Luego dice, ¿por qué nos debemos de convertir? Primero por lo que va a venir, ¿no? Él nos muestra por qué nos debemos de convertir. Porque hemos pecado, no estamos dando fruto, no le hemos adorado. Por lo que viene, porque viene el día del Señor y es cosa terrible y horrenda. Pero ahorita nos muestra lo que es Dios. Y si usted no se arrepiente por lo que va a venir, pues arrepiéntase por la misericordia y la clemencia de Dios. ¿Saben por qué nos debemos de arrepentir? Porque ya Dios nos mostró su amor. Sabemos Juan capítulo 3,
versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él primero le muestra, miren, tienen que arrepentirse, Joel le dice, tienen que arrepentirse porque vienen días malos. Pero ¿saben qué? Tienen que arrepentirse también porque Dios es bueno. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Mucha gente habla de la predestinación, que si somos predestinados, que si no somos predestinados, que si escogimos, que si no escogimos. Y en esta discusión llevamos muchos años, siglos llevamos. Pero ¿saben lo único que yo pude sacar de conclusión? Es que nosotros no estamos predestinados para la ira de Dios. Usted y yo no estamos predestinados para el infierno. Es una decisión que nosotros tomamos voluntariamente. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa y le dice al Señor, ¿sabes qué? Eso de que la segunda venida, no, yo sigo viviendo mi vida. Eso de dar frutos, eso de adorarte como a ti te gusta, rehúsa a creer en el Hijo, dice una palabra tremenda, dice la ira de Dios. Y lo tremendo de este pasaje es que no dice estará en tiempo futuro, está en tiempo presente. Dice la ira de Dios está sobre él. ¿Y saben qué dice Joel? Dice, por eso, ahorita les dice Jehová, conviértanse. Miren lo que viene, mire todas las cosas que se vienen, miren el noticiero, miren la prensa, todo se está cumpliendo. ¿Hay razones para creerlo? Totalmente, están todas las evidencias. Hoy podemos ver todo lo que está sucediendo en el mundo, el nuevo orden mundial, cómo está preparando para que los verdaderos cristianos sean perseguidos. Y si Joel lo dijo, si Pablo lo dijo, que estaba cerca el día, que nos preparáramos, ahorita 2000 años después, ¿será que estamos más cerca que ellos o no? Si usted no se arrepiente por lo que está viendo que va a suceder, arrepiéntase porque Dios es grande, misericordioso, clemente. Y una de las cosas que más me impactó de este versículo, del versículo 30, que no lo veo en otro versículo, de pronto si usted lo llega a ver me avisa, pero quiero que usted vea algo. Lo primero es que es clemente, compasivo, eso lo vemos en toda la Biblia. Dice tardo para la ira, ¿cierto? Eso dice en Pedro, dice, mire, no tengamos a Dios como que se está tardando. No piense eso, sino que Él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Toda la gente dice, no, pero todo el mundo dice que ya viene Jesús, que los días van a ser malos. Sí, ¿sabes qué es lo que quiere Dios? Es que te arrepientas. Pero algo que yo no veo en la Biblia y me causó de verdad, algo que llenó mi corazón fue que se duele del castigo. Que se duele el castigo. ¿Saben por qué? Porque ese no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios no es que venga la ira de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Acuérdate, tú fuiste predestinado para hacer las buenas obras, tú no fuiste predestinado para el infierno. Y por eso podemos entender, no entristezcamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se entristece porque sabe qué va a acontecer si no nos arrepentimos. Es como si usted supiera que su hijo anda en malos pasos, está robando, y usted sabe que tarde o temprano él va a tener que pagar. ¿Cómo estaría de su corazón? ¿Triste o contento? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan
hermoso, que se duele y Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y es una relación de afecto, al punto que Él se duele de verme pecando, porque desafortunadamente, si no me arrepiento, si sigo viviendo sin dar frutos de arrepentimiento, sin adorar como Dios quiere que lo adoremos, Él dice que se va a entristecer porque sabe lo que se viene. Cuando el río suena, es porque piedra lleva. Y yo veo en toda la Biblia cómo Dios nos llama la atención de mil maneras. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la segunda venida del Señor. Y nos dice, toque trompeta, llamen, sean atalayes, estén vigilando, miren, mantengan en oración, en ayuno, clamen a Jehová, arrepiéntanse. Cuando el río suena, en estos días pasó, yo nunca había visto o había oído una creciente de un río, nunca lo había visto. Y estábamos de noche en un río y cuando de un momento a otro empecé a oír como una retroexcavadora, pero eso es impresionante el sonido de eso. Y luego de eso se empezó a oír a lo lejos, pero me pareció extraño y de un momento a otro empecé a ver una espuma impresionante y ya luego empecé a ver cómo esa espuma y esa fuerza se llevaba todo lo que tenía a su paso. ¿Qué tal nosotros parados ahí cuando la ira de Dios venga? Y dice la palabra del Señor, horrenda cosa. Pero ¿saben qué? El Señor es grande, el Señor es misericordioso. Y una de las cosas que hoy podemos ver es que hoy es tiempo. El Señor murió con los brazos abiertos, esperando a que tú procedas al arrepentimiento. Que yo proceda al arrepentimiento. Que empecemos a dar esos frutos, esa evidencia. Que podamos nosotros arrepentirnos de verdad y adorarlo no como a nosotros nos parece, sino como a Él le gusta, como Él quiere. Demos lo mejor de nosotros, dé lo mejor de usted, dé lo mejor de su casa, tenga tiempo de oración con su familia, tenga tiempo devocional usted. Acuérdense, la adoración es interior, exterior, es una experiencia personal. Yo quisiera que vendieran relación con Dios por 20,000 y podérsela meter a mi hija en un chip. Pero ¿saben qué? No lo puedo hacer, pero sí la puedo influenciar para que ella lo haga. Si usted no influencia a los que están cercanos, pues el mundo sí se va a encargar de influenciarlos. ¿Y saben qué? El mundo, la carne y el diablo no perdonan. Ellos sí vienen con todo, son implacables. Ellos quieren cortar cabezas. Pero debemos de adorar como a Dios le gusta. Hay una salida. Por eso Joel dice, y por eso, así dice Jehová. Hoy estamos 11 de enero. Y lo que vemos hoy es la misericordia de Dios. Yo traía otro sermón, le decía a mi esposa ayer y hoy, el Señor quería hablar de otra cosa. Le dije a mi esposa, el Señor cambió absolutamente todo lo que yo tenía. Y le doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque eso se llama gracia, misericordia. Y Dios es clemente. No sé si usted lo puede, no sé si usted lo puede dimensionar. Y es que Dios nos está dando una nueva oportunidad. ¿A qué? A que procedamos al arrepentimiento. Ayer me escribía alguien, es que muchas veces creemos que por ser cristianos ya estamos al otro lado. Sí debemos de estar seguros de nuestra salvación. Sí debemos de estar seguros que la obra de Cristo en la cruz basta,
para poder yo entrar al reino de los cielos, para poder ser salvo. Pero el Señor dijo que ese costo de la salvación, Él ya lo pagó, pero el de seguirlo a Él es el que nos va a costar a nosotros. Así es de que hoy es el día. Y mire lo que dice ahí, y que se duele del castigo. Dios no se goza cuando su pueblo sufre. Él no se goza. No crean de que Él es un papá sádico que le gusta el castigo, no. ¿Sabe qué? A Él le duele. Y me enternece ver, y me da mucha alegría ver que Dios llora conmigo, se alegra conmigo, me mima y está pendiente de mí. Debemos de entender entonces 4 cosas. Primero, que Él es misericordioso. Segundo, que Él es clemente. Tercero, que es tardo para la ira. Y cuarto, que se duele del castigo. Así es de que, ¿qué es lo que necesitamos? Saber que el pecado tiene un alto costo. Un alto costo. Lo segundo, que Dios es justo en castigar. Lo tercero, que debemos de arrepentirnos. Y cuarto, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Es tiempo? Puedo decir como ahora, como dijo Joel en el Antiguo Testamento, pues ahora, dice Jehová, convertidos. Cuando el río suena, hoy día podemos ver cómo esos sonidos, las profecías se están cumpliendo. Cuando el río suena, así es de que hoy es tiempo. No es casualidad que hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y uno de los retos grandes que tenemos con respecto a la cena del Señor es que dice la palabra de Dios que antes de tomar nosotros la cena, debemos de examinarnos. Y no sé si usted sabe que es un examen, ¿no? Es una prueba, es un test. Y yo sé que podremos decir, si yo me examino ahora, probablemente no pueda tomar la cena del Señor. Pero aquí es donde viene la misericordia de Dios. Es de que si usted hoy toma la decisión de arrepentirse, de decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero colocarme en paz contigo. Tengo esta situación con mi esposa, con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con el vecino, Señor, o tengo esta área que no te quiero entregar, Señor. Pues hoy podemos, digámoslo así, podemos colocarnos en paz con Dios. Y Dios quiere que nosotros, hoy día, cada uno de nosotros, podamos tomar la cena libremente y exponiéndonos a cuentas con Él. Entonces quisiera Pablo y Arlene para que me colaboren con la cena. Y acompáñenme ahí a primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Gracias. La Santa Cena nosotros lo que hacemos es recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Recordamos su obra, su infinita gracia y los beneficios de que Él haya hecho esto por cada uno de nosotros. Y los beneficios que hemos recibido, salvación, misericordia y gracia.
Y Pablo lo había entendido al punto que la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y Pablo aquí está dando a conocer lo que había recibido del Señor. Primero, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que vosotros es partido. Haced memoria de mí. Y lo que hacemos con con este acto simbólico es memoria de lo que Él hizo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo lo debemos de hacer? Hasta que Él venga. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Es un acto simbólico por la cual nosotros hoy decimos: Señor, este es tu cuerpo, esta es tu sangre, así como la uva necesita pasar por ese proceso lo hiciste tú. Y luego dice ahí, la invitación a probarnos y a examinarnos, en el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ya entendemos que es ser indigno, ¿no? Si no estamos dando los frutos y no lo estamos adorando a Él, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así de que este acto, este simbolismo que nosotros hacemos, trae repercusiones y vamos a ver ahí. Dice: por tanto, primero, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y vive y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así es de que hoy lo que vamos a hacer es tomar la copa, pero antes de tomar la copa y de comer el pan, quiero que oremos para colocarnos en paz con el Señor, sabiendo de que su venida está pronto y que nosotros hoy queremos arrepentirnos. No sé cuál es el pecado que usted tenga. No sé cuál es esa área que no ha querido entregarle a Dios. ¿Qué frutos está dando? No lo sé yo. Pero ¿saben qué? Dios sí lo sabe. Y es hora de poder decir como dijo el hijo pródigo. Dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es tiempo de nosotros de ponernos en paz con el Señor. Ahorita oremos. Señor, te damos gracias, Dios. Y podemos ver, Padre amado, que el sacrificio que tú hiciste en la cruz tiene un valor incalculable, Dios. Cuánto nos amas, cuánta misericordia has derramado en nosotros, cuánta gracia, Dios. Y hoy venimos delante de ti a decirte que me perdones, Señor, por tanta iniquidad, por tantos pecados. Y hoy, Señor, te pido perdón a ti porque te he ofendido, porque he pecado contra ti, Señor. Porque, Señor, yo te he ofendido a ti de tal manera, Dios, que merezco yo el castigo. Pero Dios, hoy ruego por tu gracia, tu misericordia y tu poder. Y que la sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz, Señor, sea suficiente para mi vida, Dios, porque tú no lo merecías, Padre.
Y hoy creo en el sacrificio que hiciste. Y hoy quiero ponerme en paz contigo, Dios. Señor, no quiero ser contados con los inicuos, con los impíos, Señor. Hoy quiero entrar a tu presencia, Señor, viéndome, Señor, santificado, Dios, porque tú lo hiciste, Señor. Viéndome santo porque tú pagaste el precio por mí. Gracias, Señor, por haber pagado ese precio tan grande, Dios, que fue tu sangre, tu vida, Dios. Y hoy, Señor, vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos el pan y la copa. Bueno, es un reto, ¿no? Es un reto que tenemos nosotros como iglesia. Y dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que el reto que hoy tenemos nosotros es arrepentirnos, dar frutos y adorar como a Dios, como Él quiere. No siendo más, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Oramos por Hernando, que esta semana ya llega aquí a Cali, si Dios lo permite. Y bueno, y quedamos despedidos. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios, por ser bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por haber provisionado para nuestros gastos, Señor, para haber provisto, Dios, para cada una de las necesidades. Y te queremos, Señor, devolver, te queremos dar, Señor, de lo mucho que nos has dado, Padre, los diezmos y las ofrendas. Bendícelas, Padre Santo, y que seas tú, Dios, guardando, Dios, nuestros corazones de la avaricia, guardando nuestros corazones del egoísmo, Señor. Y Padre amado, pongo delante de ti a Hernando, a su familia, al pastor, que muy pronto viajan. Guárdalos, bendícelos y llénalos, Padre Santo. Y ponemos delante de ti, Señor, esta congregación para que seas tú apartando, Dios, cerrándole la boca al león, como dice tu palabra, al enemigo que quiere levantarse contra esta iglesia, contra tu obra, Dios, y que seas tú acompañándonos siempre. Te lo pedimos, Rey Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Sí, claro. Les van a regalar un plan de lectura bíblica. Sandra, va a estar Gabriel, el que quiera tener un plan de lectura bíblica, me imagino que va a ser para el mes, para el año, él se los va a regalar. Que Dios les bendiga.